Nuestra clase de hoy, chiquillos, contempla lo que corresponde a funciones. Vamos a ver funciones, la parte que necesitamos para después conocer lo que es una función inversa, que es necesario totalmente y aparte que son preguntas que van a entrar en la prueba de transición universitaria. Chiquillos, esta vez vamos a conocer lo que es el dominio y el recorrido de las funciones y tipos de funciones como inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Acá, en esta diapo, hay distintos tipos de funciones. Por ejemplo, la función identidad es un caso especial de la función lineal. Acá tenemos una función cuadrática, ¿cierto? De tipo parabólico, ¿cierto? Ustedes saben que esto es una parábola. Acá tenemos una función, tenemos una función de tipo cúbico, una función raíz cuadrada, una función valor absoluto, una función racional. ¿Cuándo es una función racional? Cuando la x está en el denominador. Y acá tenemos funciones trigonométricas, como es la función seno y la función. Bueno, habíamos dicho que las funciones se pueden expresar de forma algebraica, de forma, por ejemplo, como una frase, ¿cierto? Se pueden expresar, bueno, función algebraica les decía, como un diagrama sagital, como una gráfica. Bien, acá, por ejemplo, hay tipos de funciones expresadas en diagramas de Venn o diagramas sagitales. A esto se le llama diagramas sagitales, que a nosotros nos enseñan conjuntos, ¿cierto? Cuando somos chiquititos, ¿cierto? Vemos los conjuntos que son redonditos, en este caso ovalados. A esto se le llama diagrama sagital o diagramas de Venn. Ahora, para que una relación sea una función, deben cumplirse las dos siguientes reglas. Primero, que cada elemento del conjunto del dominio, es decir, estos elementos que están en el conjunto de inicio, corresponden al conjunto del dominio, o bien conjunto de las preimágenes, ¿ya? Entonces, que cada elemento del conjunto del dominio debe tener un y solo un único elemento en el conjunto del codominio. ¿Cuál es el codominio? El conjunto de llegada, es decir, ese conjunto, ese conjunto, ese conjunto. Esa flechita indica que A es el conjunto de inicio y B es el conjunto de llegada, porque la flecha va dirigida hacia este conjunto. Ahora, el segundo punto es que no deben sobrar elementos en el conjunto del dominio. Bien, pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada, pero no pueden sobrar elementos en el conjunto del dominio. De aquí tiene que salir una flechita hacia el otro lado. Fíjense que acá pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada, pero no en el conjunto de inicio, y ahora el conjunto del dominio. Ahora, estos dos últimos diagramas no corresponden a gráficas porque del A2, fíjense que del A2 salen dos flechas, hacia el B2 y la otra hacia el B3. Y como regla, cada elemento del conjunto debe tener un único elemento en el conjunto de llegada, no puede tener dos. Se fijan aquí, el A2 tiene dos elementos en el conjunto de llegada. Eso no está permitido para el concepto de función. Bien, y acá este diagrama sagital no es función porque no pueden sobrar elementos en el conjunto de inicio. Aquí el A5, se fijan, no tiene un elemento en el cual llegue. Bien, así que ni ese diagrama son funciones. Ese diagrama sí lo es. Continuamos. Así como las funciones se pueden expresar mediante diagramas, mediante una expresión algebraica, también se pueden expresar en forma gráfica. Ya acá tenemos unos gráficos, pero no todos pertenecen a una función. ¿Cuándo una gráfica es función? Cuando ustedes dibujan una recta paralela al eje Y. Fíjense, si el eje Y está vertical, la recta también tiene que ir vertical. Si esta recta vertical intersecta en un solo punto, como por ejemplo acá, ¿ya? Entonces es función. Esta es una función de tipo cuadrática, ustedes saben que esta es una parábola, ¿cierto? Entonces, hicimos una recta paralela al eje Y, fíjense, en la misma dirección que el eje Y, y intersectó en un solo punto. Acá también, bueno, me quedaron un poquito chuecas, pero en fin, son paralelas ya, y cortó a la gráfica en un solo punto y en un solo punto, y acá también. Entonces podemos decir que el gráfico 8, 10, 11 y 12 son funciones.
Por el contrario, el gráfico 7 y el gráfico 9 no son funciones porque al hacer una recta paralela al eje Y, esta recta intersectó a la gráfica en 2 puntos, aquí y ahí. En el gráfico 9 sucedió lo mismo. Al hacer una recta paralela al eje Y, intersectó a la gráfica en 2 puntos, ahí y acá. Entonces, el gráfico 7 y el gráfico 9 no pertenecen a una función. Ya, acá va a quedar un poquito más claro con lo que el asunto del dominio, que es el codominio, que es el recorrido. Chiquillos, el dominio es el conjunto de partida de una función. Por ejemplo, si esta función está definida desde D a C, el conjunto D es el conjunto del dominio y el conjunto C es el conjunto de llegada o el conjunto del codominio. Bien, en el dominio, por ejemplo, acá tenemos la función f, ¿cierto? Este conjunto es el conjunto del dominio, este es el conjunto de llegada o el conjunto del codominio. En el dominio, dice, es el conjunto de partida de una función. Sus elementos son los valores permitidos que toma la variable independiente, o sea, la variable x, conocido como preimágenes. Entonces, el dominio va a traer los valores de x, ¿ya? O preimágenes. Mientras que el dominio es el conjunto de llegada, ¿bien? Y trae los valores de las imágenes, pero el recorrido, chiquillos, es un subconjunto del codominio, ¿bien? ¿Qué es el recorrido? Es el conjunto formado por los valores que toma la variable dependiente, o sea, la variable y, en una función, y sus elementos se denominan imágenes. Entonces, en esta función f, que va definida desde D hasta C, esto es el dominio, esto es el codominio. Veamos algún chat que está llegando, ¿ven? ¿No? Qué raro. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en el conjunto del dominio, que son las preimágenes, ¿qué elementos están? Está el 10, el 20 y el 25, ¿cierto? Y en el conjunto del codominio están todos estos elementos, es decir, 250, 1000, 1500, 1750 y 2000. Fíjense, acá está el conjunto del codominio, mientras que el recorrido son aquellos elementos que les llega la flecha, ya que les llega flecha, o sea, que tienen una preimagen asociada. Entonces, el recorrido son 250, 1000 y 1500. No siempre el recorrido va a ser todo el codominio, no. Por ejemplo, aquí hay una excepción, ¿cierto? Aquí el recorrido son 3 elementos, mientras que el codominio tiene 5 elementos. Además, como por ejemplo, f de 10 es igual a 250, o sea, la función, cuando x vale 10, vale 250, ¿cierto? Entonces podemos decir que 250 es la imagen de 10, o bien 10 es la preimagen de 250. ¿Bien? Así hay que entenderlo. El asunto del dominio, o cómo encontrar el dominio y el recorrido de una función, es una de las cosas que más les cuesta a los alumnos, y eso a nivel histórico. ¿Y por qué les cuesta? Porque no alcanzan como a comprender en su totalidad lo que significa el dominio de una función, y es simple porque no se trabaja mucho, ya, y al no trabajarse mucho, al no aplicarse mucho, no se entiende. Pero ustedes es básico, chiquillos, que aprendan lo que es el dominio y el recorrido de una función, porque si no, no pueden después definir una función. Seguimos, aquí dice, por ejemplo, acá está una función en forma algebraica, está definida por 3 partido por x menos 2, donde x no puede ser igual a 2, ya que la función se indefiniría. Y fíjense, claro que sí, pues se indefiniría. ¿Por qué? Porque si x tomara el valor de 2, aquí me quedaría 3 dividido por 2 menos 2 y el denominador sería 0. Y ustedes saben que la división por 0 no está definida en los números reales, se indetermina. Entonces, el dominio es una especie como de restricción para que la función siga siendo un número real. Por tanto, el dominio son todos los reales menos el 2. Y fíjense cómo se escribe. Simple. Dominio de f es los reales menos el 2. El codominio serían los resultados. Buena pregunta. El codominio es todos los elementos que están en el conjunto de llegada, pero el recorrido correspondería al resultado de reemplazar la x en una función para obtener el valor de y.
Ese es el recorrido son los valores de I, ¿ya? Y el codominio no necesariamente va a ser lo mismo que el recorrido. Bien, espero haber aclarado la pregunta. Bien, después dice, asimismo, si conocemos la gráfica de una función, por ejemplo, esta gráfica que tengo acá, si ustedes ven, no me dieron la expresión algebraica, como acá tengo la expresión algebraica, pero acá yo tengo solamente la gráfica de una función y me piden determinar el dominio y el recorrido. Ya sabemos que el dominio corresponde a los valores de X y el recorrido son los valores de Y. Si nos fijamos en esta gráfica, para los valores de X hay gráfica desde el -6 hasta el 4. Entonces el dominio de esta función va desde el -6 hasta el 4 y pueden escribirlo en forma de intervalo. Fíjense, dominio de F va desde el -6 hasta el 4. Mientras que el recorrido corresponde a la gráfica en los valores del vértice, a los valores de Y. O sea, irían desde el -4 hasta el 5. Fíjense que desde el 5 para arriba no hay gráfica, ni desde el 4 para abajo no hay gráfica. Por lo tanto, el recorrido estaría establecido desde el -4 hasta el 5. Si lo expresamos en intervalo, quedaría así. Ahora, si lo queremos expresar en forma de conjunto, por comprensión, me quedaría que el dominio de la función f son, y fíjense acá en el cursor que es lo que estoy mostrando, el dominio de f sería el conjunto de todos los valores de x perteneciente al conjunto de los números reales, tal que x es mayor o igual a -6, pero menor o igual a 4. Esto es lo mismo que expresar en intervalos de esta manera. ¿Bien? O sea, los valores de x van desde el -6 hasta el 4. Y el recorrido, como el recorrido tiene que ver con los valores de y, se expresa así. Son todos los valores de y pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que y es mayor o igual a -4, pero menor o igual a 5. Y esto, en forma de intervalo, sería desde el -4 hasta el 5. ¿Bien? Ahora, para una función cuadrática, chiquillos, ustedes ya saben lo que es una función cuadrática, ¿cierto? Es aquella donde la x está elevada a 2, donde su gráfica es una parábola. En este caso, estamos hablando de una función cuadrática, bien, que es cóncava hacia arriba, o convexa, si usted quiere, y lo que usted tiene que acordarse que el dominio de una función cuadrática son todos los reales. Lo mismo ocurre para la función lineal y la función afín. Esas son las tres funciones que el dominio siempre va a ser el número de los reales, salvo que dijeran lo contrario, ¿ya? O estuviera definida bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, acá tenemos una función cuadrática, donde el dominio de la función va desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Por qué digo esto? Porque esta parábola, chicos, sus ramificaciones, es decir, esta rama que estoy indicando hacia allá, se va a ir abriendo hacia el infinito positivo, mientras que esta rama que está acá se va a ir abriendo hacia el infinito negativo. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales. Si usted lo quiere expresar así, está bien. Pero si lo quiere expresar en forma de intervalos, también estaría correcto. Sería desde el menos infinito al más infinito. Mientras que el recorrido en una función cuadrática es primordial. ¿Por qué? Porque el recorrido va a estar definido por el punto máximo o el punto mínimo de la parábola. En este caso, como es una parábola cóncava hacia arriba, voy a tener punto mínimo, ¿cierto? El punto mínimo me va a indicar el recorrido. ¿Por qué? Porque yo voy a tener gráfica desde ese punto mínimo hacia arriba. ¿Se fijan? Acá no hay gráfica. Donde estoy señalando, no hay gráfica. Por lo tanto, el recorrido son todos los valores de y mayores o iguales a 3. O sea, van desde el 3 hacia el infinito positivo. Si lo expresamos en forma de conjunto, quedaría así. Y si lo expresamos en forma de intervalo, quedaría así, de esta manera. ¿Por qué? Porque bajo el 3 no hay gráfica. Entonces yo no podría decir el recorrido son todos los reales. No, pues falso, porque el recorrido son los valores de y hay gráfica para los valores de y desde el 3 hacia arriba, desde el 3 hacia el infinito positivo. ¿Qué es una función inyectiva? Bueno, tenemos que conocer lo que es una función inyectiva, una sobreyectiva y una biyectiva para saber lo que viene en la próxima clase, que va a ser función inversa, o en la próxima guía. Ya dice, ¿qué es una función inyectiva? Es cuando a diferentes elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio, o bien, si a cada elemento de la imagen se le asocia con un y solo un elemento del dominio.
Esto quizás es un poco enredado para entender, pero en definitiva es lo siguiente, miren, para que una función sea inyectiva, a cada, o bien a los elementos o las imágenes que estén en el codominio le llegue solamente una flechita del conjunto de inicio. Ya fíjense, al 1 le llega una flechita, al 2 una flechita, al 3 una flechita, al 5 una flechita. Para que una función sea inyectiva, puedan sobrar elementos en el conjunto de llegada. Ya pueden sobrar elementos, no hay ningún problema. Ahora, la función de al lado no es inyectiva. ¿Por qué? Porque al 2 le llegaron 2 flechas, fíjense. 2 flechas. Y al 3 también le llegaron 2 flechas. Entonces esta función no es inyectiva. Para hacer un poco más simple esta explicación, una función es inyectiva cuando los elementos, a cada elemento del conjunto de llegada le llega como máximo una preimagen hacia el otro lado. Ya le llega como máximo un elemento del conjunto de inicio. ¿Ya? O sea, a cada elemento del conjunto de llegada, o bien a los elementos del conjunto de llegada, le llega como máximo un elemento del conjunto de inicio. Veamos acá. ¿Cómo determinar si una función es inyectiva o no a partir de su gráfica? Es súper fácil, chiquillo. Es tan fácil que no me van a creer, pero de verdad que es súper fácil. Para determinar si una función es inyectiva, ustedes lo único que deben hacer es hacer una recta paralela al eje X, fíjense, acá tienen que hacer una recta paralela al eje X, y si esta recta paralela al eje X intersecta en un solo punto, entonces la función es inyectiva. En este caso tenemos una función cuadrática y tenemos una función de tipo afín. La función cuadrática, fíjense que esta recta corta a la gráfica en 2 puntos, por lo tanto no es inyectiva. En cambio, esta recta cortó a la gráfica en un solo punto. Esta función sí es inyectiva. Acá tenemos 2 gráficas igual. La gráfica de una función cuadrática es por excelencia una excepción a la función inyectiva. Claro, la función cuadrática jamás va a ser inyectiva, salvo que la determinaran bajo ciertas condiciones. ¿Bien? Acá tenemos una función que es curva, ¿cierto? Es muy particular. Y se hicieron 2 rectas paralelas al eje X, una que está acá arribita y la otra que está acá abajo, que espero que la puedan apreciar. Esta recta cortó esta gráfica en un solo punto, ¿se fijan? Y la recta que está acá debajo la intersectó en un solo punto. Por tanto, esta función sí es inyectiva, esta función no es inyectiva. ¿Qué es una función sobreyectiva o epiyectiva? Bueno, para que una función sea sobreyectiva, el conjunto de llegada debe estar completo. Ya, eso es como la síntesis para poder definir una función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando el conjunto de llegada, o sea, el codominio, esté completo. Ahora, le pueden llegar más de 2 flechas. Fíjense, por ejemplo, acá el menos 15 tiene 2 preimágenes. Tiene el 1 como primera preimagen y tiene el 3 como otra preimagen. Eso puede suceder en una función sobreyectiva o epiyectiva. ¿Bien? Acá, en esta gráfica que está acá, la función g no es sobreyectiva porque el 10 no tiene preimagen. Fíjense, sobraron elementos en el conjunto de llegada, por tanto, esta función no es sobreyectiva. Acá, ¿cómo nosotros podemos determinar si una función es sobreyectiva o no en forma gráfica? Acá nos tenemos que fijar en la definición de la función. Acá la función está definida desde los reales hasta los reales, o sea, el dominio serían todos los reales, cosa que ya sabemos que es así y que es verdadero, porque el dominio de toda función cuadrática son los números reales, ¿bien? Mientras que el recorrido, chiquillos, tiene que coincidir con la gráfica. Fíjense que acá la gráfica está definida para todos los reales, ¿y será cierto eso? Veamos la gráfica. La función f está definida por x al cuadrado y tiene esta gráfica. Veamos si es sobreyectiva. Me dice que el recorrido son todos los reales, y si ustedes se fijan, ¿hay valores de y negativos en esta gráfica? No hay valores de y en esta gráfica. Por lo tanto, el recorrido de esta función verdaderamente es el siguiente. El recorrido de la función son todos los reales positivos, incluidos el 0. Fíjense el cursor, lo que les estoy mostrando.
El recorrido de esta función son todos los reales positivos, incluidos el 0, y así se escribe, así se denota. Y la gráfica está claramente establecida, o sea, hay gráfica desde el 0 para los valores de i, desde el 0 hacia arriba, pero no hay gráfica desde el 0 hacia abajo. Entonces yo no puedo decir son todos los reales, ¿no? Porque los reales son los positivos y los negativos. Y todos los números que comprenden a un plano cartesiano. Entonces, cuando no es verdadero el codominio con el recorrido, entonces no es sobreyectiva. Bien, por eso se dice aquí, no, esta gráfica no es sobreyectiva. Acá tenemos una función biyectiva. ¿Y qué significa? Bueno, es aquella que es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Acá tenemos una función que es biyectiva porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. La función h, fíjense, que al 0 le llega una flechita, al 1 una flecha, al 4 una flecha, al 9 una flecha. Por tanto, es inyectiva. ¿Y por qué es sobreyectiva? Porque nos faltan elementos, nos sobran elementos que no tengan una preimagen en el conjunto de inicio. Ya, o sea, está todo el codominio completito. Acá el codominio corresponde al recorrido. ¿Se fijan? Si esa es la restricción para una función sobreyectiva, que el recorrido tiene que ser igual al codominio para que sea biyectiva. O sea, para que sea sobreyectiva. Y en este caso cumple la condición de que es inyectiva y sobreyectiva, por tanto concluyo que esta función es biyectiva. Aquí esta función es biyectiva porque al 1 le llega una flecha, al 2, al 3, al 4 y al 5. Es inyectiva, ¿se fijan? Le llega a cada uno una flechita, pero además es sobreyectiva porque nos sobraron elementos. En cambio, esta función que está aquí no es biyectiva por dos razones. Primero, porque no es inyectiva, porque al 2 le llegan dos flechas, ¿cierto? O sea, no es inyectiva, y tampoco es sobreyectiva porque el 4 no tiene preimagen al otro lado, fíjense. El 4 está sobrando, entonces no es sobreyectiva. Y si no es inyectiva ni tampoco sobreyectiva, menos va a ser biyectiva. Acá solamente escribí esta gráfica que está acá para indicarles que esta función, chiquillos, es una función de tipo afín. Todas las funciones afines son biyectivas. Ya quiero que lo sepan desde ya para que en cualquier pregunta posterior no se queden como pegados, sino que es como contenido, como conocimiento. Bien, acá tenemos tres ejemplos de diagramas sagitales y veamos cuáles son sus conclusiones. Acá tenemos una función inyectiva, ¿ya? Hay dos elementos que no tienen preimagen, da lo mismo, porque en la función inyectiva pueden sobrar elementos, pero fíjense que al B1 le llega una flecha, al B2 le llega una flecha, al B3 también y al B5 también, ¿ya? O sea, todos los elementos que tengan una preimagen tienen que tener como máximo una preimagen, como máximo, o sea, solamente una preimagen para que sea inyectiva. Para que sea sobreyectiva, lo que no puede pasar es que sobren elementos acá. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva porque no sobra ningún elemento. Ya, el codominio está llenito, fíjense. Pero no importa que el B2 tenga dos preimágenes. ¿Por qué? Porque para que sea sobreyectiva puede tener como mínimo una preimagen al otro lado. Fíjense en la diferencia acá. Acá puede tener como máximo una preimagen y acá puede tener como mínimo una preimagen. Ya en el caso de las sobreyectivas o suprayectivas o epiyectivas, que también se le conoce. Esta función es biyectiva porque es inyectiva y suprayectiva a la vez, o sobreyectiva. Chicos, acá el B1 tiene como preimagen a la 1, el B2 tiene como preimagen a la 3, el B3 tiene como preimagen al A2 y el B4 tiene como preimagen al A4. Es inyectiva, ¿se fijan? Cada uno le llega una flechita y es sobreyectiva porque nos sobraron elementos en el conjunto de llegada. Acá tenemos un ejercicio. Dice, dados los conjuntos A, 1, 2 y 3, ¿cierto? Esos son los elementos del conjunto de inicio, y el conjunto de llegada es el conjunto B, que tiene los elementos 10, 100, 1000 y 10.000. Veamos el chat. Tenemos, la función f está definida desde A a B. ¿Qué indica esto? Que A es el conjunto de inicio y B es el conjunto de llegada, o en otras palabras, A es el conjunto del dominio y B es el conjunto del codominio. Ahora, esta función
tiene la siguiente, o está definida algebraicamente de la siguiente manera. F de x es igual a 10 elevado a x para cada x perteneciente a A. Fíjense, cada x perteneciente al conjunto del dominio. Fíjense que el dominio está relacionado con los valores de x y el recorrido está relacionado con los valores de y. Representa con un diagrama sagital a la función f. Antes de hacer cualquier dibujito, lo que debemos hacer es valorizar la función. ¿Ya? Valorizar la función con cada valor de x para obtener su correspondiente valor de y, o su correspondiente valor de f de x, que es lo mismo, ¿cierto? Cuando x toma el valor de 1, chiquillos, nosotros decimos 10 elevado a 1, ¿cierto? 10 elevado a 1 y eso me da 10. O sea, cuando x vale 1, f de x vale 10. Cuando x toma el valor de 2, fíjense, cuando tenemos el segundo elemento, que es el 2, en el conjunto del dominio, decimos 10 elevado a 2 y eso me da 100. O sea, cuando x vale 2, f de x vale 100. Cuando x toma el valor de 3, decimos 10 elevado a 3 y eso me da 1000. Teniendo esto, ustedes pueden recién calcular, o más bien dibujar, el diagrama sagital. Tenemos el diagrama sagital, ¿cierto?, con el conjunto de inicio, con los elementos 1, 2 y 3, el conjunto de llegada, que corresponde al codominio, con los elementos 10, 100, 1000 y 10.000, ¿cierto?, que acá lo escribimos, pero fíjense que el recorrido no es todo el codominio. ¿Por qué? Porque cuando x vale 1, y vale 10. Cuando x vale 2, y vale 100. Cuando x vale 3, y vale 1000. Y resulta que el 10.000 no tiene preimagen en el conjunto de inicio, o en el conjunto del dominio. Bien, entonces a nosotros ahora ya sabemos qué tipo de función es, pero lo vamos a decir en unos segundos más. En la pregunta B, ¿cierto? Ya, y esto es lo que me olvidaba. El dominio, ¿cierto?, tiene los elementos 1, 2 y 3, el codominio 10, 100, 1000 y 10.000, y el recorrido son solamente el 10, el 100 y el 1000. En la alternativa B me dice, establece el conjunto de pares ordenados en la función f. Las funciones también se pueden expresar como pares ordenados, x, y obvio, tiene que ser así, porque si no, no se podría representar en un plano cartesiano, ¿ya? Entonces, como son pares ordenados, siempre tiene que ir el x primero y después acompañado de la variable y. Entonces, cuando x vale 1, y vale 10. Cuando x vale 2, y vale 100. Cuando x vale 3, y vale 1000. Y ahí está expresada nuestra función, pero en forma de pares ordenados. De acuerdo a la representación del diagrama sagital, observamos que corresponde a una función de tipo inyectiva, ¿cierto? Porque al 10, al 100 y al 1000 le llega una flechita y no es sobreyectiva porque el 10.000 no tiene preimagen. ¿Bien? Y chiquillos, aquí estaríamos llegando al final de, no de la clase específicamente, sino que al final de recordar que en la guía número 11, que es la que corresponde a esta semana, se hizo una retroalimentación con los contenidos que ahora estamos repasando, que es función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva, pero también entendiendo lo que es el dominio y el recorrido de las distintas funciones. Por ejemplo, acá podían encontrar el dominio y el recorrido de esta función y de esta función periódica. Acá yo le hice la retroalimentación. Acá le hicimos, ¿cierto?, una explicación del dominio para cada tipo de funciones. Esta es una función racional, esa es una función racional, eso es una función logarítmica, eso es una función racional también. ¿Por qué? Porque la x está abajo, en el denominador. Acá, esta es una pregunta de un ejercicio del DEMRE, ya de la PSU antigua. Pero fíjense que también se preguntaba esto, y ahora se va a seguir preguntando, obviamente. Bien, ¿por qué estamos viendo esto? Porque la función inversa, que es la que vamos a ver la próxima semana, en la guía de la próxima semana, que no se la voy a alcanzar a decir, depende de esto, de si una función es biyectiva. Y si la función es biyectiva, porque usted tiene que entender lo que es inyectiva y sobreyectiva. Bien, después, ¿cierto? Aquí estamos en la clase, acá está la síntesis de todo lo que hemos visto hasta la fecha, y créanme que estamos planificando, muy conscientes de lo que necesitan, ya para que ustedes den una prueba lo mejor preparado posible.